vamos a descubrirte como persona, como profesional, como deportista. Pero si me lo permites, sin adelantarnos mucho, vamos a ir al final, ¿vale? El final es que eres campeona de España en pista cubierta en 800 metros. Sí. ¿Por qué digo esto ahora? Para dar un poco de valor a lo que hay detrás, ¿no? Lo que ha costado ese oro. Yo pondría el inicio de tu historia, si me lo permites también, lo pondría en Kentucky. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. ¿Por qué en Kentucky? Pues porque mis padres se conocieron ahí en la universidad hace más de 30 años. Mi padre se fue a estudiar el último año de high school a Michigan y luego hizo un community college. Entonces cuando le quedaban 2 años pues se fue a la Universidad de Kentucky y ahí estaba mi madre, que se fue pues en su día hace muchos años con una beca de atletismo también, igual que yo, a la Universidad de Kentucky, que es donde estuvo 5 años y donde conoció a mi padre. Allí comenzó, digamos, una historia en la que, bueno, el fruto pues saliste tú. Sí. Hay que decir que tu padre pues tenía una beca como jugador de baloncesto. Sí, pero en Kentucky no, eso fue en el Community College de Michigan. De Michigan. Ahí sí. Y tu madre era atleta. Sí, sí. Tus inicios, claro, como es un sueño para un padre, ¿no? El que te salga un hijo que sea, digamos, tu versión mejorada, ¿no? Tus inicios fueron en baloncesto, no tenían nada que ver con el atletismo. Sí, empecé de muy pequeña a jugar a baloncesto porque mi padre sí que siguió jugando baloncesto una vez que volvió a España a nivel, o sea, amateur, con sus amigos, y tenían un equipo en Coca-Cola donde trabajaba y bueno, desde muy pequeña he estado con un balón entre mis manos y jugando y desde siempre. Luego me cambié a los 7 años de colegio y fue donde descubrí un poco el atletismo. Había hecho alguna carrera así popular de muy pequeña, entonces sabía que me gustaba, pero hasta entonces había sido el baloncesto mi deporte principal. Bueno, te gustaba y dejabas en ridículo a más de uno, ¿no? Bueno. En mis primeras carreras no ganaba y me enfadaba mucho, pero luego sí que tenía mucha competitividad y me gustaba estar delante y correr mucho. Entonces estuve jugando a baloncesto y corriendo muchos años hasta tercero de la ESO, compaginando los dos. También, claro, de tu época, digamos, de colegio, también hay que decir que el cross lo ganaste 7 veces. El cross de Aldovea, sí. Es un cross escolar que hay aquí en La Moraleja, que van todos los colegios de La Moraleja. Es un viernes, entonces te pierdes colegio, clase y es como el gran evento. Sí, porque hacen como una selección, una prueba en educación física y entonces van pues de cada clase los 5 mejores o algo así. Y entonces, bueno, te dan pizza al acabar, Coca-Cola, no sé qué, es como una gran fiesta y era un poco donde mis compañeros de clase pues veían que era buena, o sea, que no entrenaba mucho y como que no sabían exactamente qué es lo que hacía, pues ahí veían que corría algo. Que corrías algo, ¿no? Por lo menos que llegaba a la primera. Sí. Pero empiezan a llegar un poco lo que son las dificultades, ¿no? De hecho, fue uno de los motivos que te apartaron en sí también del baloncesto, ¿no? Sí, a ver, yo, bueno, he tenido muchas lesiones de siempre. En baloncesto, pues lo que tenía muy débil eran los tobillos, entonces era esguince tras esguince, y entonces llegó un momento que tuve que un poco decidir, también porque era mejor corriendo, pero un poco también por mis tobillos, que al final no podía jugar tanto o tan bien como yo quería. Y entonces, bueno, pues me decanté con el atletismo, por el atletismo, y ya empecé un poco a entrenar más y mejor y con unos objetivos pues de ir a campeonatos de España y menos juego y más en serio. A esas alturas, bueno, con 15 años o 14 tampoco te exigen muchísimo, pero... Bueno, ya es una exigencia que con esa edad decidas involucrarte más y sacrificar mucho de tu vida para dedicarte a un deporte. ¿Qué es esa lesión que tienes tú? ¿Por qué te sale tanto? ¿Por qué te hacen tantos esguinces? No, bueno, esto era en baloncesto porque me hice unos esguinces al principio y luego ya tenía los tobillos y los ligamentos muy débiles. Luego, cuando empecé a entrenar y a hacer atletismo, pues tuve mi primera fractura, me hice
sea, una fractura total del escafoides que se me desplazó, entonces tuve que hacerme una operación para poner un tornillo y evitar que eso soldase mal. Entonces, bueno, tuve esa operación en primero de bachillerato ya y fue como mi primer gran parón. Siempre, bueno, había estado jugando, yendo a campeonatos y antes de ese campeonato, o sea, antes de ese parón, pues había sido justo campeona de España de juvenil de 800. Y entonces fue como un poco en la peor época porque era el año que yo tenía que hacer marcas para poder conseguir una beca para luego irme a Estados Unidos, porque era como mi objetivo que yo ya sabía desde siempre que me iba a ir, porque mis padres los dos se fueron, entonces siempre me han hablado de ahí, de las historias, de los mejores años de su vida, entonces siempre me he querido ir. Y esa lesión pues venía de una época muy buena, con unos objetivos grandes de querer irme y para eso tenías que correr para que te den una beca. Y fue como un poco la primera lección de, pues de que no siempre va a ir todo bien, de que hay que ser duro no solo físicamente sino mentalmente, que es lo que al final más cuesta en una lesión. Pero bueno, creo que de todo se aprende y de ahí aprende mucho y luego pues que todo pasa. Entonces luego pues al final yo corrí en mi segundo año de bachillerato y corrí bastante y fue lo que me dio para irme a Estados Unidos. Claro, para irte a Estados Unidos, pues igual que tus padres, 3.000 trámites, 3.000 test, pruebas de inglés, de estudios. Claro, tú eres, también hay que decirlo, eres una máquina estudiando, ¿no? Eres de sí. Instituto sobresaliente de arriba abajo. A ver, siempre me ha gustado estudiar, menos en el colegio, un poco más ahora, pero siempre, mis padres siempre nos decían que teníamos que sacar buenas notas y portarnos bien. Eso era como los dos pilares. Sí, pues de cuando éramos pequeños. Y entonces, bueno, pues de pequeña siempre he sacado bastantes buenas notas y luego para Estados Unidos, pues claro, había que hacer un montón de papeleo, un montón de exámenes y al principio, como mis padres pues habían ido y mi madre sabía todo el proceso básicamente, empezamos a hacerlo nosotros y los exámenes, el profesor para hacer el SAT, todo eso, pues nosotros. Luego ya cuando vimos que era un poco complicado y que había más de lo que había hace 30 años, pues ya contactamos con AGM Sports, que ahí era cuando estaban haciendo un poco, hace 10 años, bueno, 8 o 9, y fueron los que me ayudaron también, o sea, a conseguir la beca de la Universidad de Portland, que es donde estudié 4 años, mi ingeniería mecánica, pues fue gracias a su ayuda también. Es que claro, hay que tener en cuenta que es muy bonito esto de me voy a Estados Unidos, una beca por deporte, voy para allá, estudio, es un gran sueño americano, por llamarlo de alguna manera, pero Estados Unidos es muy grande, ahí tienes que tener muy claro también dónde vas a ir, una universidad a otra, un estado a otro, qué vas a estudiar, qué equipo te vas a meter. Sí, eso es lo que yo digo siempre, porque hay mucha gente que se va en el mundo del atletismo, que se va un año solo y vuelve y dice que ha sido una experiencia mala porque han ido pues a un pueblo en medio de la nada, que no había nada que hacer aparte de estar ahí, luego el equipo tampoco era de los mejores, entonces acostumbrado a ser como del mejor de tu grupo de entrenamiento aquí en España y tener a tu entrenador siempre encima, vas a un grupo, o sea, vas a una universidad nueva, en un país diferente, con un equipo y un entrenador en el que sois 20 chicas, porque los equipos son enormes, y que el entrenador no va a estar detrás tuyo todo el rato. Y además que si tú tienes una beca es como tu trabajo, entonces tú eres la que tienes que responder, y si te dice, oye, tienes que competir aquí, aquí y aquí, tú tienes que ir porque no... A ver, se pueden hablar las cosas obviamente, pero es como parte de tu contrato, claro, justo. Entonces yo siempre digo que hay que ver a dónde vas y sobre todo preguntar cómo es el equipo, cómo son los entrenamientos que vas a hacer, qué filosofía, qué cultura tienen. Y en eso sí que nosotros, bueno, como mi madre sabía que había acabado en Kentucky sin saber ni a dónde iba, pues un poco ahora con el internet que se puede ver a dónde vas, con Google Maps que nos poníamos ahí a ver cómo era la ciudad de Portland, si me iba a gustar, si no, pues o sea, lo tuve bastante claro porque ya me había informado mucho de a dónde iba.
Pero es esencial, ¿no? Es Claro, casi requisito sí. tener a Desde alguien luego. detrás como AGM, como cualquier Sí. otra empresa que Sí. te lleve de la mano, ¿no? Justo. Para hacerlo. Sí, porque luego mi hermano, que se fue, tiene 4 años menos, y mi hermano también hizo ese proceso para irse, para conseguir una beca de fútbol, y se fue a Gannon University en Pensilvania, en un pueblo que se llama Erie, que es muy pequeño en Pensilvania, pero vamos, que ha estado encantado 4 años, también han sido como los mejores años de su vida, y estudió una ingeniería mecánica igual que yo, o sea, los dos igual. Y de hecho, bueno, se vino el año pasado en agosto con la pandemia, que se le canceló la graduación y todo, entonces, bueno, fue como el peor fin de una etapa. Una etapa. Sí, y entonces, pues es un poco con lo que se quedó de mala espina, pero vamos, encantado, tiene un mogollón de amigos que están también en muchas partes del mundo, y feliz, y también se fue con AGM. Aparte de, claro, es que aparte de lo que es el deporte en sí, los valores que te aporta el deporte, salir de tu país, cultura totalmente diferente, manera de pensar diferente, esto también te enriquece, ¿no? Como persona. Sí, sobre todo porque sales de casa siendo un niño y te vas a otro país lejísimos, que te tienes que buscar tú la vida para todo. O sea, no puedes llamar a tu madre, oye, que me ha pasado esto. Claro, tu madre no va a cogerse un avión 15 horas para ir a llevarte al médico si te duele el oído, pues no. Entonces aprendes un poco a manejarte tú en situaciones en las que todavía no has sabido hacerlo tú por ti mismo, y se aprende mucho, o sea, aprendes pues a estar solo, a buscarte la vida, como he dicho, y luego ya pues todo lo académico, o sea, te vas, te llevas una educación buenísima, o sea, de top, nivel top, y luego pues deportivamente también es otro mundo. ¿Qué diferencias, hablando ya del deporte, qué diferencias ves, la más clara, entre el deporte en América, en Estados Unidos, y el deporte en España? Pues el apoyo que hay, sobre todo. El apoyo, bueno, para empezar, que puedas compaginar estudiar y el deporte a la vez. Que no tengas que sacarte una carrera de ingeniería en 6 o 8 años, como sería en España, por no poder compaginar y ir asignatura, o sea, el semestre por semestre, como sería. A mí lo que más me gustaba de mi universidad era que era pequeña, o sea, era pequeña pero suficientemente grande, y mis propios profesores estaban al tanto de las competiciones que hacía, de cuándo iba a competir, de cómo había quedado, pero igual del atletismo que del béisbol o del fútbol o del baloncesto. Estaban muy interesados y siempre te dieran ayudas de si vas a faltar un examen, pues te lo hacían el día antes de que viajases, o le daban tu examen a un entrenador o alguien que te lo hiciese en una hora libre que tuvieses, o después cuando volvieses. O sea, todo eran facilidades para poder sacarte la carrera y hacer las cosas sin tener que estar retrasado con respecto a tus compañeros. Eso aquí es impensable. Esto es impensable. Tú le llegas a tu profesor y no te va a cambiar, vamos, no te va, que va, ni que te lo haga antes, o sea, tampoco. Si eres, o sea, bueno, es que no hay esas posibilidades aquí. Entonces eso a nivel académico. Luego a nivel deportivo, el nivel en sí de Estados Unidos es una pasada. Sobre todo también la cantidad de gente que hay, entonces eso hace que luego haya mucha más gente que sobresalga y que sea pues profesional. Por ejemplo, o sea, aquí en una carrera de gente universitaria o gente de edad como la mía, o sea, de 18 a 25 años, pues corriendo igual hay como una serie o 2 series de gente que haga 800, ponte, y ahí puede haber 10 series de 800 de gente que corre, y hay mogollón como hay mogollón de universidades, hay mogollón de equipos, y hay mogollón de niñas y de niños que hacen pues deporte. Entonces, y afición también, ¿no? Porque sí, muchísima afición. La gente va a ver ese tipo de competiciones. Aquí en España, pues bueno, bueno. Ahora ponemos la excusa del COVID, pero es que antes tampoco es que viniera mucha gente. Sobre todo, a ver, hay gente que ve pues el fútbol o claro, sí, los deportes reyes, sí, o el baloncesto o el tenis incluso, pero el atletismo, ¿qué va? O sea, van los padres de los niños a los que llevan a correr o a saltar o a lo que sea, pero no hay afición ninguna. Y es una pena, porque luego tú ves los meetings que montan en Estados Unidos, el nivelazo que hay,
y las ganas que da a todo el mundo de estar ahí, de correr y de todo, que ponen hasta un DJ, o sea, en un meeting normal que podrían hacer aquí, ¿eh? Ponen un DJ, ponen una carpa con comida que puedes comer y tomar algo mientras estás viendo atletismo. Un gran evento, ¿no? Sí, sí, social, o sea, lo venden bien, y aquí es que te ponen un impedimento para poner un puesto con agua, o sea, es que es el mundo al revés, entonces es normal que haya muy poca afición aquí. Y entonces a mí es lo que me da pena sobre todo, porque dices, o sea, ves cómo es en otros sitios y luego vienes aquí y es todo impedimentos casi. Llegamos al momento en el que Lorea pues cumple su sueño, digamos, de graduarte en Estados Unidos, haciendo incluso un máster, o sea, das un pasito más para allá. Regresas a España, ¿y cómo es este regreso a España? Pues, a ver, yo al final estuve 5 años y medio en Estados Unidos. Estuve 4 en Portland y luego fui 1 año y medio a USC, Southern California, en Los Ángeles. Entonces, cuando estaba ahí en Los Ángeles en mi último semestre, pues no sabía si quedarme ahí e intentar buscar trabajo, que con la visa de estudiante te dan 1 año para trabajar y es como la forma más viable de empezar un trabajo en Estados Unidos. Luego ya después de ese año pues igual te mandan a tu casa o no, pero es como la única opción, entre comillas, viable para quedarte. Entonces, bueno, mi sueño siempre ha sido trabajar en Nike, en un laboratorio de biomecánica, pues desarrollando nuevos productos y diseñando nuevas zapatillas, nuevas tecnologías o nuevos materiales. Siempre me ha interesado muchísimo eso. Entonces era como, o sea, tuve mucho tiempo, mucha indecisión, porque no sabía si volverme a España y seguir un poco con el atletismo, porque en mis años de Estados Unidos también tuve muchas lesiones, entonces siempre he tenido como la espina clavada de no haber llegado a correr todo lo que yo pensaba que iba a correr o conseguir todo lo que yo pensaba que podía conseguir. Y después de muchos sí, no, me quedo tal, pues mis padres me dijeron que iba a trabajar toda la vida, que ellos me apoyarían si volvía a España y que me daba la oportunidad de entrenar o estudiar y entrenar lo que quisiera un par de años y luego ya pues que vería si he mejorado lo suficiente o me pongo ya a trabajar, pero que no dejase el atletismo así y tuviese la espina clavada de qué hubiese pasado. Nunca te puedes quedar claro. en ellas. No, y sobre todo que si dejas el deporte una vez yo creo que es muy difícil volver. Ya te cuesta, ¿no? Porque, claro, estamos hablando, le quitamos importancia, pero eso de lesionarte continuamente, claro, es que llegas a una competición, te queda 1 semana para la competición, es el momento en el que más intenso es el entrenamiento para llegar a punto. Sí, sí. ¿Con qué miedo entrenas sabiendo que tienes ahí la competición y dices, ¿y si me rompo? No puedes entrenar con miedo porque al final, si no, no rendirías como hay que hacerlo. Entonces, yo nunca pienso, oye, me voy a lesionar, no. Intento prevenir todo lo que puedo y hacer ejercicios complementarios para mis zonas que tengo más débiles, o sea, los pies, pues hago muchos ejercicios, pero no estoy pensando en... O sea, al final vas al fisio mucho, entonces intentas pues que las molestias sean lo más mínimas posibles, pero siempre hay algo. Entonces tampoco vas a entrenar pensando me voy a partir, quiero llegar, pero a ver si voy a llegar, no, porque entonces no vivirías. Yo, bueno, de hecho, hace 2 años en el Campeonato de España me hice una fractura de estrés en el... Bueno, ya venía con una reacción, o sea, como con el inicio, y la semifinal me la partí, y entonces, bueno, ese fue como... Era el primer campeonato en el que igual tenía opciones de llegar a podio porque estaba tercera en el ranking y en la final pues quedé sexta porque corrí autoengañándome de que no me dolía el pie, pero con ibuprofenos, Voltaren y todo me dolía un montón. Mi fisio me quería llevar a hacer una radiografía esa mañana, yo decía que no, que iba a correr, que no sé qué, mi entrenador, pero de verdad que puedes correr, y yo sí, a mis padres no les quería decir nada hasta que me llamaron a la hora de comer y yo no pasa nada, voy a correr. Bueno, entonces que pasa eso mucho y de hecho para este campeonato de febrero yo llegué ya con muchas molestias y entonces corrí pues porque yo creo que el destino me debía una de que tenía que poder correr un campeonato bien y estaba bien de forma. Entonces, bueno, lo pude demostrar, lo que pasa que llevo desde entonces sin correr. Ahora he empezado, llevo como 2 semanas
tratándome la lesión ya efectivamente, porque antes no sabíamos muy bien qué era lo que tenía. Y ahora pues estoy volviendo a correr, lo que pasa que muy poco a poco. Y... Es muy ingrato, ¿no? Sí. El estar preparándote porque ten en cuenta que, claro, correr, hablamos de correr, bueno, sí, yo voy a correr cuando... Pero no, estamos hablando de alta competición, estamos hablando de un campeonato de España en el que tienes opción en el número 3 del ranking, ya no. Bueno, ahora sigo también creo que la tercera, aunque gané, pero por marcas sí. Bueno, 2.05, de acuerdo. Es muy ingrato, y encima la prueba en sí también, que yo creo que es la más ingrata también que hay en el atletismo, porque ni es fondo ni es velocidad, es una carrera donde apenas puedes utilizar la estrategia, como en un 1500, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver, bueno, para mí son dos mundos, pista cubierta y aire libre, ¿no? Yo soy muchísimo más de aire libre, entonces también ganar en pista cubierta, que nunca lo había hecho de verdad, porque yo en Estados Unidos estuve corriendo en la pista de Seattle, de la Universidad de Washington, que son 300 metros, entonces era como entre medias, pero no, o sea, se podía adelantar, no tenía peralte, entonces pues era mucho más fácil. Y entonces cuando vine a España y empecé a correr un poco de pista cubierta, tampoco estaba muy en forma ni nada. Y sí que es verdad que la pista cubierta, adelantar cuesta muchísimo, te tienes que abrir en las rectas que son cortísimas, entonces tienes que salir de la curva, o sea, es mucho más táctico en ese nivel y cuesta mucho más, pues eso, si estás en una mala posición, colocarte bien para poder pues pasar o lo que vayas a hacer. Entonces, en ese sentido, sí que no da mucho tiempo al ser un 800, que son solo 4 vueltas y 2 minutos de carrera apenas, pues no es lo mismo que un 1500. ¿Qué pasa? Que el 800 es como velocidad mantenida y es una carrera que sales casi a tope desde el principio. Pero te quedas sin fondo, o sea, llegas los últimos 50-100 metros... A ver, los 50 últimos metros son como mi fuerte, entonces a mí es lo que siempre tengo, ese sprint, por decirlo, pero muchas veces pues no llego a estar con las primeras ahí. Entonces siempre he trabajado mucho como del 600 al 800, o sea, del 400 al 600, que es donde pues muchas veces se me van. Y bueno, por eso en aire libre me gusta mucho más, porque hay más tiempo para salir, puedes salir en la curva y no pasa nada y es más fácil, pero vamos, que el 800 para mí es la mejor prueba, es muy dura de entrenar porque no te puedes pasar de corto y hacer demasiada velocidad porque luego no llegas. No llegas, te falta fondo. Claro, y luego al revés, si estás lento, no, tampoco haces nada. Eso es en mi opinión, ojo, que es la más ingrata porque es que no es ni fondo ni velocidad, es un término medio ahí que efectivamente tienes que ir al 80-90% casi toda la carrera. Sí. Y cuesta. De todas maneras, para una carrera en la que tú llegas después de las lesiones y tienes esto, vete pasando. Oye, ¿y estas fotos yo no las tengo? Claro que no. A ver, aquí está. Bueno, esta sí. Esta no la tengo, ¿eh? ¿De dónde ha salido? Esas fotos tengo que decirte que yo estuve presente cuando ganaste ese oro que tanto te costó, y esas fotos son las que te hicimos nosotros, las que te hice yo. Pues me las puedes pasar. Sí, hombre, por supuesto, faltaría. Pues sí. Ese oro, ahora conociéndote, ¿cuánto pesa ese oro? Pues, a ver, mucho, sobre todo porque en esa carrera iba muy de tapada, no había una clara favorita, pero sí que Daniela pues había hecho 2-4 ella sola y era como la que estaba para llevarse el oro. Entonces, bueno, yo iba muy de tapada, sí que había entrenado muy bien en esas últimas semanas y mi entrenador siempre me repetía, vamos a por todo, no tengas miedo a nadie porque estás ahí. Y bueno, Lorena Martín, que también corrió la final, que entrena conmigo, estábamos las dos ahí, entonces podía pasar cualquier cosa. Y entonces, bueno, cuando fue una carrera muy rara, yo en mi cabeza, a falta de 200 metros, yo no iba última, pero en el vídeo iba última, entonces era como rarísimo, porque yo en mi cabeza iba bien, colocada, a ver, bueno, colocada iba un poco ya atrasada, lo que pasa que iba a abrirme no sé cómo,
en la última vuelta, porque yo iba muy cómoda, o sea, yo físicamente iba súper bien, no iba nada cansada, había estado corriendo por dentro, entonces pues no había gastado nada, estaba a tope, y de repente pues se cayó Victoria Sauleda, la que iba delante, y entonces como se cayó, gracias a Dios, para adentro, pues a mí tampoco me impidió mucho, hice así un poco y me pasé. Se abrió un hueco ahí, Y luego, claro, y luego las otras se abrieron mucho para afuera y me dejaron la calle libre, o sea, la calle 1 libre para mí. Y dije, pues esta es la mía. Así que pasé ahí en la contrameta y ya tenía a Daniela delante. Entonces dije, bueno, si llego con Daniela, pues yo sé que puedo acabar muy bien. Y ya cuando estaba saliendo de la curva, que veía que me acercaba, pues la verdad que sabía que podía ganar, pero también flipaba, decía, madre mía, que vas a ganar. Y claro, al cruzar la meta pues fue un poco el por fin, todos estos años, y mi cuerpo peleándome con las lesiones año tras año, porque siempre me he lesionado una vez al año siempre, pues que por fin me había dado la oportunidad de poder demostrar lo que valgo. Porque el verano pasado, después de una pandemia y todo, que me compré una cinta en el confinamiento y eso, pues acabé con un edema óseo, no pude correr. Entonces empecé a entrenar en octubre como un poco de cara al verano a ver qué pasaba, y el invierno pues tampoco era objetivo principal. Y entonces, bueno, con apenas 4 meses de entrenamiento o menos, conseguir mi primera medalla absoluta y sobre todo que sea el oro, llevarme el título de campeona de España, pues fue como un sueño hecho realidad y sobre todo una recompensa y satisfacción personal de... Y lo que vale. Sí, a ver, hay que creérselo. Yo he estado mucho tiempo compitiendo por debajo de mi estado de forma porque no me lo creía, entonces si la cabeza no quiere ni cree que puede, nunca lo vas a conseguir. Y bueno, gracias a mi entrenador que me estuvo diciendo que créetelo porque puedes, y gracias a mis padres, que mi madre es la que siempre me envía mensajes y me dice eres muy buena, créetelo, sobre todo en estas semanas yendo al campeonato, y el día anterior me dijo estás ahí, has corrido la semifinal súper bien y que es que tú también puedes ganar, eres una de las 6 que empieza la final, no hay nada dicho y estás ahí. Entonces, claro, el factor psicológico, cualquier cosa puede ocurrir en una también carrera. El factor psicológico es enorme en el atletismo, y hay un momento de clic que si en la carrera, si yo me llego a ver última y pienso que voy última y digo, uff, ya no llego, pues no hubiese podido ganar, pero mi cabeza decía, venga, que sí, que sí, que sí, y esa vez pues salió porque me lo creía, y en otras ocasiones he estado más dubitativa o menos... o sea, que no confiaba tanto en mí como debería. ¿Tus padres qué? Mis padres pues emocionados, y por fin, o sea, una alegría que también son ellos los que me ven pues sufrir con las lesiones y entrenando, que entrenamos un montón, y dicen, joder, con todo lo que corres, con todo lo que sufres, con todo lo que sacrificas, sobre todo, de estar con tus amigas, a mí muchas veces me gustaría tener un trabajo, ¿no? Que dejas también, la de Estados Unidos, por ejemplo. Pues por eso, de tener un trabajo y de estar ya pues un poco en mi vida profesional, pues ahora mismo estoy sacrificando todo eso por un sueño en el deporte que muchas veces me ha dado más penas que alegrías, pero como soy muy... Pero las alegrías cuando llegan... Claro, o sea, pues una alegría pues al final, como un campeonato de España, sustituye o reemplaza todo lo malo que te ha pasado durante muchos años. ¿El objetivo para Lorea? Pues mi objetivo, a ver, mi sueño siempre ha sido correr con la selección española de atletismo, entonces mi sueño es pues poder ir a un campeonato internacional como el europeo del año que viene, que hay en Múnich, y entonces bueno, objetivo a largo plazo sería ese. Objetivo a corto plazo, pues recuperarme cuanto antes para poder entrenar y sobre todo rebajar mis marcas. Pues esperamos con toda la ilusión del mundo en poder verte y fotografiarte en el europeo y que llegues, ojalá, y que termines de cumplirse, que vas de camino, estoy completamente seguro ojalá. de que, y aparte de eso, que ese oro, para muchos pueden decir, bueno, es que es un oro en un campeonato de España y lo pueden incluso degradar, pero sabiendo lo que cuesta y lo que hay detrás de ese oro, hay muchos oros mundiales que no valen tanto.
O sea, bueno, a ver, eso yo creo que es para cada uno, las circunstancias de cada uno y el camino que han recorrido para llegar hasta ahí. En mi caso significó todo y yo fui feliz y vamos, con las fotos de Meta llorando pues se ve. Entonces a mí no me lo van a quitar ese momento nunca y la verdad que yo pues encantada. Y ojalá pues pueda estar sana y entrenar y acercarme a esa mínima para ir al europeo. Ese sería ojalá. Mi sueño. Que llegues y que te veamos. Ojalá, pues Pues sí. muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti también.